Bueno, buenas noches. En nombre del Comité por la Paz de Penchile, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes y en forma muy especial a nuestra invitada de esta noche, la doctora Ana María Araujo Felice, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación pese a que se encuentra afectada por un fuerte resfrío. Voy a leer un breve currículum de la doctora Ana María Araujo. Doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de la Sorbonne, Nouvelle París. Doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad Sorbonne, Nouvelle París. DEA en Psicología, diploma de estudio en profundidad, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Maestría en Filosofía, Universidad René Descartes, Estrasburgo, Francia. Profesora título grado 5 de la Facultad de Psicología, régimen de dedicación total a la Universidad de la República del Uruguay, UDELAR, en la que ocupó el puesto de decana. Miembro directivo del Instituto de Fundamentos y Métodos de la Psicología. Miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología UDELAR. Coordinadora del programa Fundamentos Interdisciplinarios de la Hipermodernidad. Miembro de Red Mundo del Trabajo de la UDELAR. Profesora e investigadora invitada para cursos de maestría y doctorado de universidades de los siguientes países. En América Latina, Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana y México. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá. En Europa, Francia, Italia y Grecia. Es miembro internacional y coordinadora general para Uruguay de la ISC, Instituto Internacional de Sociología Clínica, sede en París hasta el 2014. Miembro fundador y responsable para Uruguay de RIS Internacional de Sociología Clínica y ha publicado 17 libros en Uruguay, Chile, Francia y Grecia. Le damos entonces el micrófono a la doctora Ana María Araujo. Buenas noches, Ana María, gracias por acompañarnos. Hola, bueno, con todo eso, no sé, es como una especie de mirar hacia atrás de mi vida académica, ¿no? Pero como decía, creo, Blanca, ¿no? En realidad, a un momento de la vida los diplomas son secundarios, ¿no? Y lo que importa es cómo estamos construyendo una posibilidad de sociedad más justa y una forma de entrega de nosotros mismos a través de la enseñanza, a través de la escritura, a través de la intervención social, ¿no? Yo creo que eso es lo que en realidad importa. Entonces, bueno, pongan todo lo que dijo Marisa en un paquete que estuvo bien, porque me presenta, pero en realidad estoy acá un poco porque me parece reinteresante estos encuentros por la paz, y quiero agradecerle a Marisa, a mi amiga, y a ustedes que estén acá un viernes de noche hablando de este tema, ¿no? Que parece tan movilizador, ¿verdad? La paz y los desafíos en este momento histórico, en este mundo. Yo estaba pensando, ¿no? que en realidad podríamos titular esto La paz, o cómo pensar la paz desde lo impensable, desde lo incierto, desde lo que vendrá. Porque quizás una de las características de este mundo actual es la incertidumbre, es la vertiginosidad del tiempo, y retomando palabras de Bauman, parecería que al caminar y al correr sobre el hielo fino, tenemos que correr cada vez más para no caernos en el hielo, ¿no? Esa es una imagen que a mí me parece muy acertada en lo que se refiere a nuestras vidas hoy, ¿no? La vertiginosidad del pasaje del tiempo, cómo no tenemos
espacio ni tiempo interno para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con el otro, ¿no? Y en este encuentro de nosotros mismos y en este encuentro con el otro, quizás podamos construir una cierta paz, ¿no? Yo quería empezar con una frase, un pensamiento de Martin Buber, que dice así, que la problemática del ser humano, del sujeto, se replantea cada vez que parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y nosotros, y el ser humano. Son tiempos estos en que se ha borrado una cierta imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad y solidez, la certeza de pautas y de hábitos internalizados, la afirmación de ciertos valores transmitidos y asumidos. El ser humano, nosotros, nosotras, nos encontramos a la intemperie, como extranjeros de nosotros mismos. Y esta vivencia, planteada ya por Buber hace mucho tiempo, se potencia hoy en la total incertidumbre que es esta civilización toda, puesta en duda, y en este proceso de mutación civilizatoria. La vertiginosidad disincrónica con que es vivida esta mutación, la velocidad con que estos tiempos virales, cibernetizados, nos encuentran inmersos en tecnologías nuevas e inabarcables, es una de las características que marca cual impronta a fuego nuestras vidas cotidianas, nuestros cuerpos, nuestra escritura, nuestro actuar en el mundo. Estamos viviendo, yo digo, una verdadera mutación civilizatoria, no ya solamente un cambio, una mutación civilizatoria que abarca lo comunicacional, los vínculos afectivos, los vínculos eróticos, el trabajo, el estar en el mundo y en nuestra vida cotidiana. Esta mutación civilizatoria donde parecería que la Big Data, y acá evidentemente aparece Orwell, ¿no? 1984, con todo lo que significó el aporte de Orwell en ese momento. Entonces, con esta Big Data, como un Big Brother, que nos está atravesando permanentemente, en el mundo del trabajo y en toda la vida cotidiana, en el deseo, y este cibermundo de espacios virales, este ciberespacio y este cibermundo nos van desterritorializando, es decir, a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, como esto, nos vamos perdiendo la territorialidad y la corporeidad, nos vamos descorporizando. Y en este sentido, creo que por un lado, todo el avance tecnológico, que es estupendo, por un lado implica un gran avance, pero por otro lado también está exigiendo de nosotros repensar nuestro lugar en el mundo y repensar cómo construir ese lugar en el mundo para construir una cierta paz, ¿no? Foucault hablaba del panóptico, panóptico, como estamos siendo permanentemente vigilados. Y Byung-Chul Han, un filósofo coreano que vive en Berlín, habla del ciberpanóptico, cómo este Big Brother digitalizado está permanentemente vigilándonos, y esta sensación genera una cierta ansiedad, genera un cierto desconcierto, y yo diría que evidentemente lo que menos genera es una cierta paz interna. Este ciberpanóptico está internalizado en nosotros, lo hemos asumido,
y es necesario asumirlo, pero también es necesario tener una postura crítica frente a ello, tener una actitud de pensamiento crítico con respecto a este mundo de, como dice Bifo Berardi, de tecnocapitalismo, a este mundo de plataformas, a este mundo hipercontrolado, hiperconectado. Y no sabemos cómo todo esto va a producir nuevas subjetividades, universos cibernéticos, interconectados, inscriptos en un cierto riesgo de nosotros mismos. Muchos autores hablan de un poshumanismo, y yo les diría que, sin hablar del poshumanismo, yo les diría que estamos viviendo una transformación de cada uno de nosotros. Y estamos viviendo esta transformación a través de, voy a leer una partecita de un artículo mío que escribí para la app Marisa. Dice así: Spotify está fundiendo las discografías. Netflix hizo que ya casi no queden videoclub. Yo diría que ya no quedan videoclub. Y que vayamos mucho menos al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. ¿Quién de nosotros no usa Google? Airbnb está atemorizando a los dueños de hoteles. WhatsApp, bueno, acá yo puse amenaza a los operadores de teléfono fijo y celular. Yo diría que prácticamente el teléfono fijo casi ya no existe, ¿verdad? Las redes sociales están reemplazando aceleradamente a los medios de comunicación tradicionales, y ni hay que hablar a los medios de comunicación escritos, en papel. Estamos leyendo todos en este momento digital. Uber y los taxistas. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Los email, por favor. ¿Dónde están los correos postales? La nube hace cada vez más inútiles a los pendrive. Veo que Gonzalo se sonríe. YouTube pone en riesgo las empresas de televisión y de cable. Facebook, Instagram, TikTok, bueno, están matando a los portales de contenido. Tinder, Badoo, y todos los nuevos sitios de citas, y bueno, están reemplazando el mercado de las discotecas y de aquellos antiguos encuentros de parejas. Wikipedia mató a los diccionarios y a las enciclopedias. La enciclopedia británica hoy está digitalizada. El Zoom, y vaya si estamos en el Zoom, conecta el mundo y descorporiza sujetos. Estamos en todas partes, y sin embargo, yo personalmente lo asumo, no sé casi nada de la vida de mi vecina de arriba, que además me enteré que es holandesa, nada más. Pero de pronto me contacto con ustedes y compartimos este momento de reflexión por la paz. ¿Por qué todo esto? Y porque esto genera, yo diría, una situación nueva en todos nosotros, que tiene que ver con los vínculos. Y sin vínculos profundos no hay paz. Sin forma de conectarnos realmente entre nosotros, es imposible construir un mundo más justo, que es lo que se supone que queremos. Y entonces aparece la robotización en el mundo del trabajo, con todo lo que ello implica en cuanto a la desaparición de una gran cantidad de empleos. Los trolls en Internet es una persona que aprovecha el lugar en la red y usa comentarios para crear controversias y enfrentamientos.
Los hackers, que ustedes lo vivieron en la reunión anterior. Los bots, programas que realizan tareas repetitivas, automatizadas, imitan y sustituyen el actuar humano. Los memes, los dibujos cómicos, que muchas veces sustituyen palabras y sustituyen frases. Las imágenes son más rápidas que los textos, lo cual no quiere decir, por favor, que desaparezca la palabra o que desaparezca la escritura. Quiere decir que estamos viviendo un momento de gran, yo diría, articulación en estos nuevos formas de expresión con las formas históricas de comunicarnos a través de la palabra. Wachman, un psicoanalista argentino, habla del ojo absoluto, de cómo la imagen y el poder de la imagen ha ido sustituyendo el pensamiento y la palabra. Y cómo los algoritmos, y la articulación de algoritmos, pueden llegar a construir lo que ya existe, la inteligencia artificial, y más aún, la inteligencia emocional. La inteligencia artificial, que es la combinación de algoritmos en programas que están programados para llevar adelante tareas sin la necesidad de que el ser humano supervise su trabajo. Las máquinas aprenden de la experiencia y se ajustan a nuevos aportes. Procesan el lenguaje natural, procesan datos y patrones de datos. La inteligencia artificial no razona, computa, y los algoritmos sustituyen a los argumentos y al análisis. Los datistas, nos habla una antropóloga argentina, Sibiela. Los datistas creen que la Big Data y la inteligencia artificial puede captar procesos sociales y procesos psíquicos. Y parecería que estoy hablando, yo les veo las caras y parecería que estuviera hablando de un mundo futuro dentro de 100 años. No, ya ahora. Cuando Saddam habla de la silicolonización del mundo por Silicon Valley, está hablando de esto. Está hablando de cómo la silicolonización, de cómo Silicon Valley está colonizándonos dentro de una concepción, ¿verdad?, muy particular, en donde yo diría que en el sur y en América Latina estamos empezando a descubrir lo que implica el poder de la silicolonización, de la colonización de esta Big Data y de este Big Brother que, para variar, nos están colonizando y están colonizando como fuimos colonizados hace 200, 300, 400 años. Las tecnologías no solo construyen imágenes, sino también construyen subjetividades. Son como prótesis tecnológicas. Y por ahí alguien habla, así como Freud habla, Marisa, del inconsciente funcional, como Benjamin hablaba del inconsciente óptico, del inconsciente de la imagen. Están hablando ahora de un inconsciente digital, de un inconsciente que se va construyendo a partir de este mundo digital y de este mundo cibernético. Yo no quisiera presentar aquí una imagen tanática o una imagen desoladora, al contrario, me parece que es importante tener en cuenta hacia dónde vamos y cómo en estos encuentros por la paz podemos construir la paz en este mundo. Yo digo por acá, la actual revolución tecnológica, en general, la tecnología 5G, que se refiere a la quinta generación de redes móviles y supone que navegamos 10 o 20 veces más rápido que en la actualidad, la globalización,
real y simbólica, enmarcada en la silicolonización del mundo de la cual estábamos hablando, junto a este sujeto interconectado, va generando un universo nuevo, fascinante por un lado y seductor, pero profundamente incierto. Y nosotros que estamos debatiéndonos en dos mundos, ¿sí? En dos, tres universos, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo vivir estos universos cibernetizados? ¿Cómo vivir la inteligencia emocional? ¿Cómo vivir la manipulación de la política y de la psicopolítica? ¿Mm? Estas sociedades, digo yo, de redes de conocimiento hasta ahora impensadas, de nuevas comunicaciones a nivel mundial, perdón, de avances científicos impensables, nos incentivan a reflexionar sobre este hombre postorgánico, del cual habla Sibiela, y también César Hasaki, cuando habla del modo cyborg. Cuando ya René de Rosler hablaba del sibionte, esos seres mitad cibernética y mitad biología. Y si nos ponemos a pensar, ya desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? La nariz, la boca, los senos, ¿eh? los lentes de contacto. Bueno, pero esto eran tecnologías externas. Hoy por hoy podemos cambiarnos el corazón, los riñones. Esto tiene que ver con la medicina. Lo que me parece más interesante es centrarnos en la parte de la inteligencia emocional y de nuestro mundo de subjetividad. Cómo este universo, ¿sí?, de un ciberespacio y de un cibertiempo está transformándonos internamente. Son sistemas, plataformas, muchas veces inabarcables por nosotros. Y yo diría que estos chicos, que ahora tienen 10, 12, 14 años, que hablan con las computadoras, que manejan infinitamente más que nosotros todo este universo, me parece que es necesario pensar nosotros desde la experiencia hacia dónde va la humanidad, hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué podemos aportar nosotros, habiendo vivido en el siglo XX, muchos de nosotros, en el siglo XXI, qué podemos aportar desde un pensamiento crítico y desde un pensamiento humano, ¿no?, profundamente humano. ¿Y qué paz construir? ¿Qué paz donde el mundo está permanentemente en guerra? No hablemos de Ucrania ni de Rusia, no hablemos de Argentina. Yo acabo de llegar de Buenos Aires y todos sabemos la grieta, ¿no?, que existe políticamente en Buenos Aires. No hablemos de lo que fue Kosovo, de lo que es África. Son guerras que vivimos, que vemos a través de los canales, ¿verdad?, de los que nos quieren hacer ver. Pero hablemos de cómo esa lucha por estar en paz con nosotros mismos implica situarnos en un tiempo y en un espacio que no nos manipule. Yo trabajé bastante sobre el tiempo, ¿no? Y ustedes saben que los griegos denominan tres tipos de tiempo. El cronos, el tiempo supremo, el tiempo del universo, que se nos escapa porque es él el que rige el universo. Aion, que es el tiempo circular de las estaciones, de los días, de los años, muy rápida, ¿eh? Y Kairos,
el tiempo instante. Parecería que nosotros estamos viviendo en este tiempo instante. Y yo diría que ese tiempo instante nos genera no necesariamente paz, sino ansiedad. Ese tiempo instante nos ubica en las sociedades del agotamiento, como dice Byung-Chul Han, de las sociedades del cansancio, del estrés en el trabajo, del burnout, de vínculos del touch and go, de vínculos instantáneos, sin compromisos, ¿no? Sin una entrega. Parecería que un estudiante mío hizo una tesis sobre los vínculos fractales en el amor. Y yo diría que su tesis, que a mí me encantó, ¿no? Porque habla justamente de la imposibilidad de entrega, porque no hay tiempo, porque vivimos corriendo, porque vivimos trabajando, vivimos en la clínica, vivimos en la universidad. Cómo esos vínculos fractales son lo opuesto a lo que Erich Fromm hablaba del arte de amar. Yo no quiero ser nostálgica, realmente. Creo que la humanidad y todos nosotros avanzamos, y la revolución tecnológica de la modernidad y la imprenta y la máquina de vapor y el teléfono fueron transformaciones profundas. No podemos volver atrás. No podemos vivir sin WhatsApp. No podemos vivir comunicándonos sin Zoom. Digo, me parece que eso está fuera de cuestión. Si no, pareceríamos como muy nostálgicos, ¿no? Como queriendo volver al pasado. No, se trata de cómo vivenciar y cómo internalizar todo este universo nuevo en nosotros para seguir, yo diría, seguir considerando al ser humano y a la naturaleza como lo más importante de todo. Creo además que en esta instantaneidad hemos perdido al otro, pero hemos perdido a la naturaleza también. Lo que el ser humano ha hecho con el medio ambiente me parece que es algo que pone en cuestión nuestra trayectoria en el planeta y en la Tierra. Y no genera paz. Lo que menos genera es paz. Porque sabemos perdón, que en cualquier momento la energía nuclear puede explotar. Sí, no es posible, es muy incierto, pero es incierto. Entonces, ¿cómo nos encontramos frente a este estrés postemporal? Estamos viviendo además una post-pandemia, ¿no? En donde el encierro, y yo creo que en Chile lo vivieron mucho más que nosotros, Marisa, acá en Uruguay. Por un lado, nos ha implicado estar más con nosotros mismos, pero por otro lado, una incertidumbre y un miedo al otro, al contagio, ¿sí? Al no tocarnos, al no abrazarnos, al andar con mascarillas. No es una crítica, por favor, no estoy, es simplemente datos de la realidad. Esta pandemia nos ha transformado también. Y yo diría que a nivel mundial, pero vaya, sigue existiendo el norte y el sur. Sigue existiendo el norte y sigue existiendo América Latina. Sigue existiendo aquellos que cuando se abrió el universo del teletrabajo, yo entre otros, podía dar clase en mi casa grande, tranquila, pero no todos estaban en esas situaciones.
porque el teletrabajo para una mujer o para un hombre que vivían en 2 cuartos o en uno con 3 hijos, no era muy alentador, digamos. Entonces también ahí, en este nuevo universo tecnológico, aparecen las diferencias. Aparece, yo diría, la, la necesidad de luchar contra estas diferencias. En Japón, yo estuve en Japón hace unos años, hablan de los hikikomori. Los hikikomori, no es que hable Japón yo, yo japonés, yo aprendí 2 palabras. Los hikikomori son adolescentes que están prácticamente en sus cuartos, no salen. Tienen educación a distancia, tienen amigos a distancia, tienen música, tienen cine, ¿verdad? Tienen sexo, me impactó eso. Tienen sexo y tienen sexo además con tarjeta, ¿no? Van poniendo yenes, ¿no? La moneda. Entonces eligen chicas, bueno, como con Tinder y con todos los lugares de citas digitales, ¿no? Pero en este caso va más allá. Estos chicos van poniendo más yenes y le piden a la chica o al chico, sean gay o sean hetero, que se desvista tantos yenes, que se saque el sutién tantos yenes. ¿Sutién dicen ustedes? Sí, ¿no? El sostén. Sostén. Tantos yenes, la culotte, la bombacha, tantos yenes, que se masturbe, tantos yenes. Yo pienso, es la mercantilización del ser humano y es el aislamiento también, ¿no? Porque, perdón, ni siquiera la comida, es decir, la comida como acá, ¿no? Llamamos a pedido ya y viene la comida hecha. ¿Por qué digo esto que parece un paroxismo? Es un paroxismo, pero lo vivimos en la pandemia, aislados del otro. Esa pandemia no pasó alegremente por nuestras subjetividades y nuestros universos internos. Esa pandemia dejó marcas. Yo diría que dejó marcas positivas en cuanto a muchas veces poder reencontrarnos con nosotros mismos y pensar todo esto. Pero también nos generó un miedo al otro, un miedo a lo que vendrá. Por eso, yo no sé, Marisa, cuánto tiempo tengo, porque, ¿sí? Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, porque hablando de los hikikomori, y volviendo al Japón, hace 5 o 6 años, ahora lo estamos viviendo nosotros, Haroshi. Haroshi es una palabra que quiere decir muerte por trabajo. Muerte. Agotamiento por trabajo. Los workaholics. Pero esto es algo individual. No. Esto es el universo de la competencia, el universo de luchar, decía un profesor mío de Francia, es la lucha de lugares, es competir con el otro, en todos, en la universidad, en las artes, en el mundo literario, en el mundo de la música, en la ingeniería, en la arquitectura, ¿verdad? Estamos permanentemente en estrés para competir, porque eso parecería que nos exige este mundo. Entonces, en vez de ser pares con el otro, estamos siendo casi competidores y enemigos del otro. El Haroshi, entonces, hablan de ellos la muerte por trabajo. La muerte real y la muerte simbólica, porque existe solo el trabajo. No hay tiempo para el contacto, el amor
el deseo, el sexo, la lectura. Ustedes son escritores, por suerte. Yo escribo algo, pero de mis temas. Y yo estoy impactada de los universitarios que recibo. No leen. No leen. Y van a Wikipedia y cliquean Freud. Y aparece Freud. Y después lo ponen en un trabajo. Y cuando les decís, miren, tienen que leer el último libro de Byung-Chul Han sobre el aroma del tiempo. No. A ver, un capítulo, profe, un capítulo. ¿Está bien y está mal? Bueno, es un universo que a mí me moviliza mucho. ¿Es apocalíptico? No, no, porque yo creo que todo cuando hay capacidad de diagnosticar una situación, cuando hay la capacidad de nombrar lo que estamos viviendo, hay capacidad de transformarlo y de recuperar eso humano que sigue existiendo en todos nosotros, ¿no? Yo quisiera terminar con una frase de Hegel que dice: el pájaro de Minerva, el pájaro de Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento, el pájaro de Minerva emprende su vuelo en el ocaso. Entonces yo diría que sí, que estamos emprendiendo un vuelo en la medida que podamos comprender esta mutación civilizatoria que estamos viviendo. Y en la medida que la comprendamos, podemos apostar a un mundo de paz entre nosotros mismos. Porque yo estoy convencida que la paz interior no se logra si no se logra la paz con el otro, con los pares y con el prójimo. Palabra que casi ha desaparecido, ¿no? Por eso entonces esta reflexión sobre el cibermundo, el cibertiempo y el ciberespacio. Nada más, yo diría que a mí me gustaría más bien tratar de generar un conversatorio y bueno, y ver qué pasa con todo esto. Marisa, habíamos hablado, yo siempre empiezo diciendo cosas que no pensaba y escribo otras que no digo, pero sí me parece que esto es interesante. El Club Bilderberg, ¿saben qué es? No. Gonzalo, ¿sí? El Club Bilderberg es una reunión que se realiza todos los años, hace 68 años, de los hombres y pocas mujeres, como siempre las mujeres, pero de poder. No de naciones, no de estados, de empresas, de transnacionales, de la CIA, de la KGB juntos, de lo que era la KGB, ahora no existe más, o existen otras, del Mossad. La 68 reunión de Bilderberg tuvo lugar ahora, en junio del 22, en Washington, D.C. Y esto me parece interesante. Pese a la importancia, casi no ha tenido cobertura de prensa. Y en parte ello se explica por las reglas internas de la organización. No está abierto al periodismo. Llama la atención, sin embargo, el poco celo demostrado por la prensa en defensa de la libertad de comunicación, tan frecuente con otros tópicos. Este club, donde yo les decía están las grandes empresas, para nombrar a una tan cercana a nosotros, Pfizer,
Microsoft, Facebook, el Mossad, la CIA, Henry Kissinger. Bueno, son los depositarios del poder. Y fíjense que en el primer tema que están tratando, hay una 14 acá, es el realineamiento geopolítico, no solo de Europa, también de América Latina. Y bueno, yo no puedo dejar de plantearme, y estos señores potentes, y estas transnacionales que nos están detentando el poder, ¿piensan la paz? Entonces ahí estamos en un tema macro y micro. Por un lado, a nivel macro, ¿qué paz se está construyendo? Y por otro lado, a nivel micro, nuestras subjetividades, ¿cómo podemos, en medio de este universo, encontrarnos con nosotros mismos y encontrar la paz con el otro, ¿no? Esas serían preguntas ahí abiertas para abrir el conversatorio y para que debatir, ¿no? Para que me critiquen, para criticar. No sé, yo dejaría por acá, ¿qué hora es? Son las 11 menos 10. Sí. Y bueno, quedemos por acá entonces y abramos el debate, ¿no? Muchas gracias, Ana María Araujo. Me presento, soy Gonzalo Simón, el moderador eh, de esta charla, este conversatorio que me pareció fascinante y que tiene por título Paz y desafíos en un mundo cibernatizado, que es como lo presentamos en las redes sociales. Y cuando estaba comentando, Ana María, y me disculpa, aunque el moderador va a hablar un poquito más, me surgieron varios recuerdos de informaciones con los temas que tú estás planteando, y solo quiero acotarlo a alguno. Trabajo en una institución X, no voy a nombrarla, que el primer semestre intentó hacer todo online, todas las clases online, a pesar de que ciertas asignaturas eran presenciales y otras iban a ser online, pero para siempre. Pero este semestre decidieron finalmente que fueran presencial y nada más online. Y hubo ahí un caos, ¿cierto? Un caos entre los estudiantes, la universidad, los profesores, porque algunos quieren online, otros quieren presencial, a algunos le acomoda para acá y para... Un enredo que probablemente nunca se va a solucionar o pronto no va a tener resolución. Ese por un lado. El otro, cuando comentaba sobre la situación de Japón, hace 2 años me tocó trabajar situaciones sobre el avance tecnológico y la tecnología artificial que estaba planteando cierto Japón para regularla. ¿Hasta qué límites vamos a llegar? Eso también tuvo repercusión en, bueno, en Singapur, en Corea del Sur, Estados Unidos y todo ello. Mi pregunta va en relación a qué pasa con América Latina. América Latina, que se siente generalmente como ajeno a las tecnologías, siempre está como observador a estos avances tecnológicos, en el caso como estas potencias mundiales. ¿Vamos a quedar siempre como países observadores, aceptando las reglas internacionales de las tecnologías? ¿O vamos a nosotros como países latinoamericanos plantearnos eh, ante estos avances que de alguna u otra forma nos va a tocar y vamos a tener que ir asumiendo, como lo comentabas tú? No hay vuelta atrás, sino que todo lo contrario, hay que ir siguiendo ese ritmo y ver cómo lo vamos nosotros a sostener. Es el gran desafío. Mm. Salir de una vez por todas de la colonización. Mm. Salir de una vez por todas de mirar a Europa. Yo no puedo decirlo porque me eduqué, viví 18 años en París, un año en Inglaterra, un año en Nueva York, y 6 meses en Canadá. Pero justamente por eso me doy cuenta de la importancia de ser y de pensar desde el sur, ¿no? Toda la epistemología del sur, ¿no?
toda la epistemología de Bonaventura de Sousa Santo, cuando habla pensar con el sur, desde el sur y para el sur. Y lo que tú estás planteando, Gonzalo, me parece fundamental. Yo me vino a la mente así, una conferencia muy larga que di en Brasil, en Belém do Pará, sobre las transnacionales en la Amazonia. La Amazonia que todos sabemos que la están destruyendo. Exacto. Bolsonaro fue, como dicen en Francia, la cerise sur le gâteau, ¿no? Bolsonaro fue el toque final, pero ya venía destruyéndola en todos los países, en Brasil, en Colombia, ni que hablar, en Perú. Y vinieron, y yo hablando justamente de la importancia de crear un universo distinto en el rescate a la naturaleza, ¿no? Y en este caso era la Amazonia. Y hablé de cómo luchar contra esto, cómo luchar contra las transnacionales y las hidroeléctricas que estaban poblando la Amazonia y destruyendo la flora, la fauna y a las poblaciones originarias. ¿Qué hacer? Y después se me acerca y dije, me acuerdo, que hablé como la metáfora del caballo de Troya, de meterse adentro. Y hablé en un momento dado, se me salió, y dije, ustedes en este caso no porque tuvieron un hacker, pero hay hackers revolucionarios. Y vinieron dos chicos jóvenes con trencitas, me dicen, profesora, nosotros creemos que los hackers son importantes para entrarles a las hidroeléctricas y a las transnacionales en la Amazonia. Pero la tecnología de ellos es tan avanzada. Te estoy respondiendo, Gonzalo, no sé si es claro, que no podemos y necesitamos invertir mucho. Y necesitamos invertir mucho en conocimiento y en tecnología y en ciencia y en ciencias humanas y en letras, que nadie lo está haciendo de los gobiernos. Nadie. Yo espero que ustedes tengan más suerte que lo que es hoy el gobierno nuestro. Pero en todo caso el gobierno nuestro bajó el nivel dedicado a la educación y a la enseñanza de un 4 o un 3%. Bueno, así. Y yo acá quiero largarles la responsabilidad a los hombres y a las mujeres de poder. Si no invertimos, si no ponemos realmente todo el peso en la educación y en las nuevas formas de conocimiento, vamos a estar siguiendo a ser colonizados, ¿no? Y yo creo que hay que romper esto. La colonización y la conquista de hoy no es las carabelas de Colón o las guerras independentistas nuestras, ¿no? No, es la tecnología justamente. Y yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y luchar por esto, por un universo del conocimiento. ¿Quién era que hablaba del Pepe? Blanca, ¿no? ¿Tú hablabas de Pepe Mujica? Sí. Ah, no lo pudo hacer, pobre hombre. Pero él hablaba de educación más educación más educación. Sí, una cosa son las palabras y otra cosa es invertir. Y creo que hablar de la paz es estar también hablando de esto. Me parece. Muchas no sé gracias, si te Ana contesté, María. Gonzalo, la pregunta. Sí, muchas gracias, Ana María. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, consulta, reflexión. Jorge Cepeda. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, felicito a Ana María Araujo, extraordinaria la exposición, muy clara, de tema tan importante como es en este momento
la tecnología y la paz, ¿no? Solamente quiero referirme a algo muy particular. Cuando usted comenzó su exposición hablando de tiempos de incertidumbre y situaciones de ese tipo, en realidad el desarrollo de la humanidad creo que ha tenido una constante desde que el primer homínido dominó el fuego, creó una incertidumbre en su ambiente, en su grupo. La incertidumbre trajo miedo, trajo temores. Bueno, hoy en día, la gran nube, ¿no es cierto?, la cibernética, también, además de producir un tremendo avance, también ha producido incertidumbre, y lo que es más, nos ha alejado, nos ha desnaturalizado, nos ha deshumanizado, y le ha dado la voz a quien no la tenía. Hoy día, hasta hace unos años atrás, tener teléfono en la casa, yo me recuerdo, en mi casa, yo tengo 75 años ya, pero cuando tenía 14, 15 años, en mi barrio, en Valparaíso, nosotros no teníamos teléfono, pero sí teníamos un vecino que tenía teléfono. Y ese vecino, por solo el hecho de tener teléfono, ya tenía una connotación distinta, era distinto a nosotros. Bueno, hoy en día, ¿a dónde voy yo? Hoy en día es tan fácil, cualquier persona tiene un móvil, hasta los niños tienen móviles, claro, yo lo tengo acá también, que es tan fácil, ¿no es cierto?, que nos abre un mundo totalmente distinto de comunicaciones, de acercamientos, pero cuidado, acercamientos entre comillas, porque este mundo que se nos abre, la verdad de las cosas es que no nos acerca, nos aleja. Cada vez estamos más alejados. Nos desnaturaliza, nos deshumaniza. ¿Por qué? Porque el que no tenía voz, aquel de bajo estrato social, de situaciones económicas muy, muy miserables, hoy día se siente con derecho a decir aquello que nunca pudo decir antes, porque lo tira al mundo, incluso sin identificarse. Lo tira al mundo y puede decir las cosas que antes no podía decir. Y puede decir no solamente cosas buenas, dice lo que él tiene guardado en su corazón, el odio, el rencor por ser de una clase disminuida, en fin, todo ese tipo de cosas que hoy en día nosotros estamos viendo y que han influido para que los niveles de criminalidad suban, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas que indudablemente nos hacen hoy día vivir en un mundo tan, tan deshumanizado y tan alejado, que es muy difícil poder construir la paz que todos anhelamos indudablemente en un ambiente como este, porque la tecnología hoy día a pesar de que nos acerca, pero nos aleja, pero tremendamente, tremendamente, ¿ya? Es curioso estos memes que de repente aparecen de una familia de 5 personas almorzando y cada uno con su móvil, ¿no es cierto?, chateando o conversando con otros, o tratando incluso del hijo de comunicarle a la mamá que está en la pieza de al lado algo que necesita. ¿Eso es acercamiento? No, es alejamiento. Y con esto quiero terminar. Yo veo muy negro el futuro de la humanidad, muy negro, porque creo que así no vamos a llegar a ninguna parte. Pero sí, todavía hay grupos de personas, habemos grupos de personas, hay corporaciones, hay organizaciones que están tratando de conseguir la paz. Uno de esos grupos somos nosotros, los escritores. Nosotros tenemos, que somos testigos de lo que ocurre en el mundo, tenemos la obligación moral de trabajar por la paz hoy en día más que nunca, más que nunca.
Hoy día necesitamos tremendamente la paz. Conocer, como usted dijo, al vecino que yo tengo al lado, con el cual yo me conecto a veces solamente a través del celular y lo llamo, pero no tengo un acercamiento con él. Entonces, un grupo, insisto, los escritores, nosotros tenemos la obligación moral de trabajar por esto. Yo le agradezco el que me haya permitido poder decir esto y el que haya podido aportar un poquito a lo que usted dijo, que me pareció extremadamente importante. Muchas gracias, doña Ana María. Bueno, muchas gracias. No, Ana María, tutémonos. Sí, yo creo que siempre el poder genera contrapoderes. Y siempre el poder genera disidencias. Y la humanidad ha avanzado a partir de los contrapoderes, justamente. Yo creo que si no, ese universo oscuro que, Jorge, que tú ves, que usted ve, sería terrible. Y yo creo que hay posibilidades. Yo creo que hay posibilidades, por eso planteaba el vuelo del pájaro, ¿no? En el ocaso, es decir, además creo que es un desafío enorme. Nos estamos jugando acá el futuro de la especie humana. Nos estamos jugando la robotización, no ya la tecnología, nos estamos jugando los simbiontes, ¿no? Esta mitad cibernética y mitad biología, de la que hablan muchos filósofos en este momento. Entonces, apostemos a lo humano, apostemos a salvar la naturaleza. La hemos destruido. Yo creo que los jóvenes tienen más conciencia de todo esto, ¿no? Y apostemos al pensamiento. Yo creo que uno de los instrumentos del poder es aniquilar el pensamiento crítico, es aniquilar las palabras. Y por eso me parece tan importante estos encuentros por la paz, Marisa, ¿no? Que es para reflexionar juntos. Y de pronto somos núcleos, como Jorge decía, ¿no? Somos núcleos, pero se construyó la historia, ¿sí? La historia de la humanidad. Pensando, porque pensar es actuar también, ¿no? Y escribir es actuar. Ana María, voy a leer unos comentarios. José Acevedo, que ya se retiró y dejó sus impresiones, dice: muy valiosa la exposición, gracias a todos y todas. Y Yasmín, que se encuentra aquí presente, la presidenta del Comité por la Paz de Penchile, considera que es muy atingente y muy buena exposición. No sé si hay algún otro comentario, reflexión. A ver, Blanca. no sé cómo expresarlo. La verdad es que, Ana María Araujo, que tu exposición me dejó tremendamente preocupada, porque es verdad todo lo que tú dices. Este mundo cibernético nos está amenazando. Es decir, lo estamos viviendo, estamos en un mundo de transición aceleradísimo hacia lo que tú expones. Y en esta exposición, sin embargo, me quedó una especie de vacío. Es verdad, el mundo cibernético aquí, en este planeta, pero ¿qué pasa con el alcance de la cibernética al mundo galáctico, al universo? Tiene que tener un alcance. No puede ser solamente a este nivel. Es decir, se supone que existen otros planetas, existen planetas y semejantes a la Tierra en otras partes del universo, y se supone, aunque ahora se duda, de que puedan existir otros planetas con especies como nosotros. Antes se pensaba que sí, ahora se piensa que no, que realmente reunir todas las condiciones
que condujeron a la creación del ser humano y del Homo sapiens y todo eso, no es tan fácil. Entonces, es eso lo que me inquieta. Hay como, sí, la cibernética aquí, pero ¿qué pasa con el alcance de la cibernética a ese otro universo? Al universo galáctico, como te digo, de las galaxias. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú tienes que haber pensado en todo eso también. Primero, tu pensamiento voló, me parece bárbaro, ¿no? Sí, como el pájaro, como Minerva, un poquito. Como Minerva, como el pájaro de Minerva de llegó hasta allá también. Llega hasta allá, no puede llegar hasta acá. Yo te contestaría con 2 películas de ciencia ficción. A ver. Una es Gattaca. ¿Cuál? Gattaca. Sí, claro. Ya. El ser que está concebido por amor, digamos, o por la relación sexual de 2 seres humanos, es imperfecto. Y trata de disimularlo. ¿Se acuerdan de Gattaca? Yo les recomiendo que lo vean, porque los perfectos, que ya está además ahora, ya están pudiendo elegir el embrión, el color de los ojos, el color, ¿verdad? Ya está. Sin ninguna crítica. Gattaca, y por otro lado, una serie brasileña, 3%, que habla de ese universo más allá, del 3% de los seres humanos que logran prácticamente vivir 200, 300 años, que tienen una inteligencia superior, que es el mundo casi de lo eterno, diría yo. Esto parece Goethe, que vendieron su alma al diablo, ¿se acuerdan? Y después está todo el resto. El 3% son los que logran llegar a ese universo. Y el resto, y esto es increíble, todos los años ese 3% abren las puertas para que a través de distintas pruebas logren entrar un cupo, no me acuerdo ahora de cuántos, a ese universo de 3%. Y aquí está, que me pareció tremendo, la lucha y la competencia entre los que forman parte del 97% para formar parte de ese 3%, de ese 3% que está en otro nivel, ¿no? Y a mí me dejó pensando mucho en eso, ¿no? Cómo quizás lo que nos toca es, yo vuelvo a repetirlo, rescatar el vínculo y la solidaridad con el otro. No hay, por eso yo decía que esto tendría que haberse llamado pensar lo impensado, lo incierto, lo que vendrá. Y es pensar lo impensable, ¿no? No tenemos las armas quizás suficientes para pensarlo. Yo estoy pensando, lo digo muy seguido en mis clases, yo tengo 2 nietitos, Marisa sabe, que por supuesto vuelan, son chiquitos, pero vuelan. Y estaba una vuelta en la casa de mi hija, en la cocina, preparando un té, y Joaquín, uno de los nenes, decía, no, dale Mario, dale, Tomás, ahora, sí, yo te dije, Tomás. Digo, se me psicotizó el nene, está hablando solo. No, estaba jugando a PlayStation con 5 amigos, de los cuales 2 estaban en Francia, y los otros 3 en Uruguay. Y le pregunté, ¿y los conocés? Porque ya a esta altura uno asume perfectamente todo esto, ¿no? Entre comillas. ¿Y los conocés, Joaco? No, me dice, a los franceses no, a un uruguayo no, a los otros 2 sí, porque están en el colegio. Y jugaban 2, 3, 4 veces por semana con esos niños. No te respondo a la pregunta, pero respondo a cómo
el universo afectivo, el universo el Homo ludens, no solo el Homo sapiens, sino el Homo ludens, que era este nenito jugando, es totalmente distinto. Y la otra, y perdonen que traiga cosas personales, a mí me gustan mucho los gatos, ¿no? Todos los animales. No los gatos particulares, no todos los animales. Tengo una gata acá ahora. Y había que ponerle nombre. Y no sabíamos si era nena o nene. Y me dice Mauri, el chiquito, así. Y vamos a ponerle Zeus. ¿Eh? Yo libros de, yo adoro Grecia, adoro la mitología griega, adoro Grecia. ¿Cómo sabe? Zeus. ¿Y quién es Zeus? Le digo. Es el dios de los dioses que vivía en una montaña del Olimpo, ¿no? ¿Y cómo sabes? Ah, porque yo estoy con un juego en PlayStation de la mitología que los dioses se matan entre ellos, entonces está Hércules. Es decir, es otra forma de aprender la realidad. Es otro universo, yo creo. Bienvenido en la medida que sea para una mayor justicia social y para una mayor paz. No estoy segura de eso, no lo sé. No lo sé, yo soy muy marcusiana, entonces apuesto a los jóvenes, a mis estudiantes. Pero es como una botella en el océano, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Muchas gracias, Ana María. Maritza tiene la mano levantada. Sí, pienso que esta conferencia que nos ofreció Ana María nos abrió un mundo para pensar y reflexionar, ¿no? Yo quedé con muchos puntos como para desarrollar, ¿no? Quizás en una próxima charla que nos quieras acompañar, Ana María. En esto de los vínculos, por ejemplo, los vínculos amorosos, yo no sé si tienden a desaparecer, dado que, por ejemplo, la procreación ahora se puede hacer in vitro desde hace años, por ejemplo. Claro, claro. Eso por un lado. Lo otro que dijo, por eso digo que voy a hablar así salpicadamente, porque se abrieron muchas puntas. Lo que dijo Blanca del Río, esto del mundo galáctico, ¿no? Esto ya es. Ustedes conocen, los chilenos, al profesor Massa. El profesor Massa es un astrónomo que estuvo ahí, aportó para el Premio Nobel de Ciencias Exactas. Y él dice que se está preparando todo para los próximos años habitar Marte. Claro. La tecnología está apuntando para allá. Y por supuesto que los que se van a ir van a ser una élite, ¿no? No sé qué va a pasar con nuestro planeta. Eso por un lado. Otra cosa que se dijo también, que preguntó Gonzalo, ¿vamos a ser simples observadores siempre o vamos a poder actuar en esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo pienso que mientras nuestros países latinoamericanos, nuestros países de tercer mundo o mundo en desarrollo, no van a salir de su condición mientras no apuesten a la educación y a la ciencia y a la tecnología. Y eso justamente es la forma que nos están sometiendo. No a la educación cada vez más chata, no a la tecnología, entonces siempre vamos a ser dependientes de estos países desarrollados, creo yo, ¿no? No recuerdo qué otra cosa. Bueno, lo último, porque no me acuerdo, fueron muchas cosas las que apunté. Ha cambiado mucho todo la pandemia y todo esto ha cambiado mucho en este último tiempo, ¿no? Y en forma vertiginosa, muy rápida. Por una parte yo apuesto a la humanidad, creo que los chiquitos se van a adaptar, nosotros ya no vamos a estar en este mundo,
y ellos van a saber manejar este mundo nuevo, ¿no? Y Yo creo que sí. en este mundo nos hemos cambiado hasta la forma de saludar. Y yo no sé quién inventó esa forma de saludar tan agresiva que es un puño. Cuando es una forma muy agresiva. Cuando los orientales, por ejemplo, tienen esta otra forma de saludar, ¿no? Que es higiénica también, porque no toca al otro, y es un gesto de respeto. Bueno, yo dejo por aquí porque son muchas las cosas que yo quisiera decir. Y deseo el micrófono a otro, sí. Marisa, yo, un temita. Yo no sé si Estados Unidos, la Unión Europea, son países desarrollados. ¿Desde qué categorías y desde qué criterios? Porque cuando uno piensa la situación de los negros en Texas, o en Oklahoma, o en Estados Unidos, o cuando uno piensa la situación del mundo de los magrebinos en Francia, eso es desarrollo, eso es desarrollo. Yo creo que tenemos que empezar a revalorar nuestras raíces. Ustedes las tienen, nosotros los matamos a todos, ¿ya? Pero nuestras raíces de los pueblos originarios, de respeto a la naturaleza, de respeto a la Pachamama, de respeto a la tierra y a la luna y al sol. Y creo que por ahí también va, con el aporte de las nuevas tecnologías, va nuestro aporte de América Latina, ¿no? Perdónenme, pero esto sí 80 veces, pero bueno. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros, Ana María. No, un placer, realmente. Bueno, vamos entonces a ir concluyendo porque no hemos pasado bastante del tiempo y no queremos ocuparle más su tiempo. Ana María, le queremos agradecer una infinidad por esta tremenda presentación. A mí me pareció pero fascinante. Tengo muchas preguntas más que me gustaría que pudiéramos volver a encontrarnos de nuevo. Hay una sola idea que me quedó ahí dando vueltas y la voy a dejar, pero para que no la respondamos. Esto de la tecnología, no sé si la tecnología nos deshumaniza o nosotros nos dejamos deshumanizar por la tecnología. Porque cuando decimos que la tecnología nos deshumaniza, nos quitamos la responsabilidad, nos dejamos como agentes pasivos. Entonces me pone como un poco en conflicto ese Totalmente. Totalmente. Bueno, les agradezco a todos y a todas. También se encuentra acá el presidente de PEN Chile, Germán Rojas, y presidente del Comité por la Paz de PEN Internacional. A la presidenta nuevamente Yasmín del Comité por la Paz y a Maripsa por haber organizado esta conferencia con la doctora en Sociología Ana María Araujo. Muchas gracias a todos y todas por estar junto a nosotros. Muy buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Parece que Ana María, o sea, Blanca quiere decir algo. Yasmín parece que quiere decir algo. Yo también quería agregar. Ya. Blanca, yo quería te dar escuchamos. muchas Se nos hizo un gracias. poco el tiempo, Ana María, vas a tener que hacer otra conferencia. Yo quería dar muchas gracias a Ana María, ha sido como una continuidad de los conversatorios anteriores, de cómo se da la paz en un mundo tan caótico como lo vemos, en una especie de distopía en donde las comunicaciones se ven alteradas por esta tecnología. Eso me queda también como una pregunta pendiente, cómo se da la comunicación de una manera orgánica en este mundo que está tan cibernetizado. Yo Eso, creo, muchas gracias. Yasmín, yo creo que es la gran pregunta, perdón, y la que a mí me toca más, la comunicación y el vínculo con el otro, a todo nivel, ¿eh? El vínculo en la enseñanza, el vínculo en el trabajo, el vínculo en el amor, el vínculo en el erotismo, el vínculo en las amistades. Creo que por ahí va lo humano, por ahí va lo humano. Sí, Sí. seguimos pensando.
Blanca del Río también tenía su último comentario. No, es un comentario, son Ya. sincero agradecimiento a Ana María Araujo por esta fascinante realmente conferencia que nos deja tantas interrogantes, que es multifacética, es decir, desde el asunto, por ejemplo, el asunto del tiempo. Siempre el tiempo a mí me ha planteado muchas dudas. Siempre yo he tenido muchas interrogantes y tengo poemas en relación al tiempo. Y este asunto de los 4 o 5 tiempos existentes, realmente lo encuentro fascinante. Es algo como para reflexionar y pensar, ¿no? Ay, Blanca, mi último libro ¿Sí? se llama Todos los tiempos, el tiempo. Y termino, ¿eh? Y hice, bueno, hago todo un análisis y después hice entrevistas sobre cómo se vive, cómo viven el tiempo. En Montevideo, Porto Alegre, Buenos Aires, París, Londres y Tokio. Y ¿Y cómo realmente... podemos acceder a esas obras? ¿Se pueden comprar? Me encantaría esto de todos los tiempos el tiempo, yo te lo compraría encantada. Todos los tiempos el tiempo. Y mira, el editor mío, bueno, la primera edición no está más, y la segunda, ahora con la pandemia, tuvo muchos problemas él. Pero en todo caso, Marisa, podemos hacerle llegar, a Chile no ha llegado. Entonces, claro que sí, tenemos forma de hacer llegar. sí, es un libro que yo quiero mucho. Bueno. Un libro que me interesa muchísimo realmente. Bueno, eso sencillamente nos deja pensando en tantas cosas tu conferencia. Muchísimas gracias, eso es todo. Bueno, muchas gracias a Ana María, muchas gracias a Yalik por moderar, gracias a mi amiga Cecilia Martínez, a Yasmín, a Germán Idac y al presidente del Círculo de Escritores de la Quinta Región, Jorge Cepeda. Y bueno, te dejo la palabra, Gonzalo, para que cierres y ya vamos terminando esta reunión. Sí, bueno, nos despedimos entonces y le agradecemos y pronto tendremos una nueva conferencia de Comité por la Paz. Muy buenas noches a todos y a todas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Ana María.